Creí que me estaba engañando, lo golpeé frente a todos, y ahora quiere divorciarse. Mi esposo pidió el divorcio. Ni siquiera sé por dónde empezar. Ya siento que todo el mundo se me va a echar encima, así que solo les pido que intenten entender de dónde vengo. No me enorgullece todo lo que pasó. Estoy confundida y solo necesito saber si estoy loca o si mis corazonadas serán válidas. Tengo 47 años y llevo casada con mi esposo de 30 desde hace casi 4 años. Sí, ya sé. Hay una gran diferencia de edad. Créanme, ya escuché todos los comentarios. Cuando empezamos, sentí que volvía a vivir después de dejar a mi ex esposo, que sí, era estable, pero tan emocionalmente plano que me sentía invisible. Mi relación con Andrés fue como renacer. Él era enérgico, impulsivo y romántico de una manera que me hacía sentir importante otra vez. Últimamente, ni siquiera sé con quién estoy casada. Parece que siempre está en otro mundo. Se queda ido. Cuando le hablo y le pregunto algo, me responde con un asentimiento lejano, como si fuera su roomie, no su esposa. He intentado decirle cómo eso me hace sentir sola, pero siempre dice que soy demasiado emocional o que analizo todo de más. No es así. He vivido toda una vida. Sé lo que pasa cuando alguien empieza a alejarse. En fin, este fin de semana tuvimos invitados en nuestra cabaña. Una amiga mía vino de visita, Sandra. Nos conocemos desde la universidad y es una de las pocas personas que me ha apoyado en todo. Andrés estaba distante, como siempre, enterrado en su teléfono mientras Sandra y yo tomábamos vino y charlábamos dentro. En un momento fui a buscar algo y vi su teléfono sobre la encimera. No me enorgullece, pero lo abrí. Antes de juzgarme, entiendan esto, ya he tenido que revisarlo antes. Él no es precisamente transparente. Antes encontré mensajes que me incomodaron. Cosas que él decía que eran, solo bromas, con sus amigos, pero que cruzaban una línea. Esta vez era en WhatsApp. Yo no lo uso, pero igual pude leer bastante. Había una conversación con alguien llamado Mario, y se me heló la sangre. Era sobre infidelidad. Literalmente decía cosas como, quiero engañarla, creo que podría salirme con la mía y que ella no se enteraría. No pude ver todos los mensajes porque llevaban tiempo hablando, pero vi lo suficiente para entender. Reconocí el tono. Era Andrés. Conozco su estilo al escribir. Tiene una forma sarcástica y seca de decir las cosas, y eso sonaba a él. Estaba temblando. Literalmente, la noche anterior estuve hablando con él sobre nuestro matrimonio y lo desconectada que me sentía, y él simplemente lo ignoró como si estuviera siendo hormonal. ¿Y esto es lo que estaba haciendo? Hablando de engañarme. Perdí el control. Salí donde él estaba, junto al fuego, con el teléfono en la mano, y dejé que la rabia me dominara. Sé que no fue la forma correcta de manejarlo. No me enorgullece lo que hice. Lo golpeé, no una vez, sino varias. Y sé que muchos van a decir que soy una abusadora, pero tienen que entender lo humillada que me sentí en ese momento. Engañada, chiquita. Él se veía impactado. Empecé a gritarle, preguntándole cuánto tiempo llevaba, cómo pudo hacerme eso, qué hice yo para merecerlo. Él estaba totalmente confundido. No paraba de decir, ¿de qué estás hablando? Eso no es lo que pasó, pero no le creí. Claro que no. Eso es lo que dicen todos los infieles. Siempre dicen, no es lo que piensas. Sandra salió e intentó detenerme, pero ya estaba llorando, temblando y gritando. Había entregado tanto de mí a este matrimonio. Tomé riesgos, elegí la pasión por encima de la estabilidad y confié en que estar con un hombre más joven no significaba que iba a desecharme cuando dejara de encajar en su fantasía. ¿Y ahora esto? Eventualmente él me arrebató el teléfono y empezó a deslizar la pantalla frenéticamente para mostrarme algo. Yo seguía gritando cuando me señaló la pantalla y dijo, mira, sus mensajes están a la derecha. Los míos a la izquierda. Volví a mirar y me di cuenta de que me había equivocado. No era él diciendo esas cosas. Era su amigo Mario. De hecho, Andrés le estaba diciendo que no lo hiciera. Me quedé congelada. Como si se me hubiera ido el aire. Él repetía, te lo dije. Le dije que no engañara a su novia. Y lo podía ver, claro como el agua. Él había dicho cosas como, estás cometiendo un error, no le hagas esto, habla con ella. Y yo solo pensaba, ¿qué hice? Pero en vez de darme espacio para procesar todo, me miró como si fuera un monstruo. Como si hubiera arruinado algo imperdonable. Intenté disculparme, pero él solo me miraba con esa expresión vacía,
como si tuviera miedo de mí. Y tal vez lo tenía. Supongo que no lo culpo, pero yo también estaba herida. Tenía miedo, estaba sola, y sí, estaba ebria. Si soy honesta, eso no justifica lo que hice, pero al menos lo explica. No entré a ese momento con la intención de hacerle daño. Pensaba que acababa de descubrir que el hombre que amo me estaba engañando. En lugar de consolarme o tratar de entender por qué estaba tan molesta, él hizo que todo girara en torno a él. Y cuando traté de explicarle que mi papá le pegaba a mi mamá y aún así se amaban, me miró como si estuviera loca. Pero esa es la vida real. Así es como se ve el amor a veces. Nunca dije que fuera perfecta, pero tampoco soy la única que se equivoca aquí. Cuando las cosas se calmaron, intenté hablar con él otra vez. Aún estaba alterada, pero me disculpé lo mejor que pude. Incluso le dije que entendía por qué estaba molesto, pero que necesitaba que él también pusiera de su parte. Que dejara de actuar como si yo hubiera cometido un crimen violento, cuando en realidad solo reaccioné desde el miedo. Eso no es abuso, es pánico. Es desesperación. No lo golpeé porque lo odiara. Lo hice porque pensé que lo estaba perdiendo, junto con todo lo que construimos. Pero él no quería hablar. Solo se quedó ahí, frío, cerrado. Y cuando por fin dijo algo, fue con esa voz bajita, cuidadosa, como si yo fuera una bomba a punto de estallar. Decía cosas como, eso no está bien, no puedo creer que me hayas golpeado. Y no importaba cuántas veces traté de explicarle que entendí mal los mensajes, que pensé que me estaba protegiendo, él solo me miraba como si fuera una extraña. Eso dolió más de lo que puedo describir. Y luego fue peor. A la mañana siguiente, yo estaba afuera intentando ordenar mis pensamientos y lo escuché hablando por teléfono. No sé con quién hablaba, tal vez su hermano o un amigo, pero dijo que estaba pensando en llamar a un abogado de divorcio. ¿Un abogado de divorcio por un error? Por haber reaccionado tal vez demasiado fuerte, pero ante algo que de verdad pensé que era infidelidad. No entiendo cómo alguien que dice amarte puede rendirse tan fácil. Decía que no era solo esto, que no podía vivir así, pero no entiendo a qué se refiere. Sí, hemos tenido discusiones. Sí, reviso su teléfono a veces. ¿Pero eso no es parte del matrimonio? Especialmente cuando la otra persona es tan reservada y evasiva. Muchas veces le he explicado lo difícil que es estar con alguien más joven. Siempre siento que tengo que competir con cada mujer menor de 35 que se cruza en su camino. Le he contado lo insegura que me siento, la presión que hay. En vez de hacerme sentir segura, él se sigue alejando, como si fuera una carga con la que está atrapado. Así que aquí estoy. No quiere dormir conmigo, apenas me habla, y sé que si decide divorciarse, todos van a pensar que él es el pobrecito que tuvo que huir de la esposa mayor loca. Van a escuchar solo un lado de la historia, que lo golpeé, que entendí mal sus mensajes, y nadie se va a preguntar por qué sentí que tenía que revisar su celular. Nadie va a preguntarse qué se siente amar a alguien que te hace sentir como si estuvieras envejeciendo en cámara rápida mientras él se queda para siempre en los 30. Dijo que necesita espacio para pensar, y he intentado dárselo. Dejé de preguntar por los mensajes, por Mario, por todo eso. Incluso le ofrecí ir a terapia, pero no quiere comprometerse con nada. Siento que ya tomó su decisión y solo está alargando el proceso para que sea yo quien diga, ya estuvo. Así él no queda como el malo. Ya no sé qué hacer. Me siento humillada, rechazada y aterrada. Cometí un error, pero lo hice porque me importaba, porque tenía miedo de ser traicionada. Eso no debería costarme mi matrimonio. Solo necesito saber. ¿Estoy completamente equivocada? ¿Esto tiene salvación? ¿Alguien puede explicarme por qué él actúa como si yo fuera el demonio por algo que vino desde el dolor? Edito. No esperaba que esta publicación explotara como lo hizo, y pasé las últimas horas leyendo algunas de las respuestas. Muchas fueron brutales, y aunque algunas dolieron mucho, creo que necesito aclarar algunas cosas porque siento que la gente no entiende realmente de dónde vengo. Primero que nada, no soy estadounidense. Crecí en una cultura diferente donde el afecto físico, incluyendo cosas que desde afuera pueden parecer agresivas, era solo una forma más de expresar emociones intensas. Mis padres no eran abusivos en el sentido en que los estadounidenses definen eso. Sí, mi papá le pegaba a mi mamá a veces, y sí, había discusiones, pero crecí creyendo que el amor era desordenado, y que las grandes reacciones venían de grandes sentimientos. Era normal llorar, gritar, incluso dar una cachetada en medio de una pelea. No se veía como violencia. Se veía como pasión. Eso no es para justificar lo que hice,
pero al menos quiero que entiendan que mi reacción no vino del odio. Vino del trauma, de un malentendido, del miedo. Amo profundamente a mi esposo. Si no fuera así, nada de esto habría pasado. Me habría ido cuando las cosas se pusieron difíciles, pero me quedé. Renuncié a muchas cosas por estar con él. Amigos, comodidad. Hasta mi reputación. La gente me juzgaba por estar con alguien más joven. Decían que no iba a durar, que él me iba a cambiar en cuanto cumpliera 50. Pero yo creí en nosotros. Dicho eso, voy a admitir algo que tal vez no quería ver hasta ahora. Siempre he tenido el control. Gano más dinero. Manejo nuestra casa, nuestras agendas, las cuentas, nuestra vida social. Tomo decisiones importantes en el trabajo todo el día, todos los días. Dirijo un equipo de 15 personas. Así que sí, creo que llevé esa misma energía a nuestra relación. Empecé a tratar a mi esposo como alguien que debía ser manejado, no apoyado. No me había dado cuenta hasta que leí algunos de estos comentarios y me vi reflejada a través de sus ojos. Nunca quise lastimarlo. No quiero perderlo. Sí, lo golpeé. Estuve mal. Reaccioné emocionalmente, sin pensar, y sí, con violencia. Acepto eso. Me da vergüenza eso. Pero les ruego que entiendan que eso no define quién soy. Fue un error horrible en un momento horrible, y lo borraría 1000 veces si pudiera. Haría lo que sea. Terapia, manejo de la ira, mudarme por un tiempo, lo que sea para arreglar esto. Por favor. Si alguien ha pasado por algo parecido y logró salir adelante, ¿cómo se repara esto? No quiero perder mi matrimonio. No quiero perderlo a él. Entonces, a ver si entendí bien. Golpeaste físicamente a tu esposo varias veces por un error tuyo. Intentaste justificarlo usando tu infancia abusiva, lo cual no es excusa, y luego trataste de hacerte pasar por la víctima mientras él duerme en otro cuarto para alejarse de ti. Señora, usted es una abusadora. Cometió violencia doméstica. Debería estar en la cárcel, no en Reddit buscando lástima porque su esposo no quiere abrazarla después de que lo golpeó en la cara. El hecho de que te preocupe más que la gente piense que eres la esposa mayor loca que el hecho de que lastimaste físicamente a tu pareja, lo dice todo sobre ti. No estás arrepentida. Estás arrepentida de haber quedado expuesta como un monstruo. El nivel de manipulación en esta publicación es olímpico. Lo golpeaste. Lo golpeaste varias veces. Después culpaste su reacción en vez de asumir tu responsabilidad. Luego invocaste a tu papá abusivo y dijiste que, así es el amor. ¿En serio? Eso es abuso. Necesitas terapia, una orden de restricción y dejar que ese hombre viva su vida sin temerle a la persona con la que duerme. No eres la víctima aquí. Eres una narcisista manipuladora que ha condicionado a este hombre a sentirse culpable por tus estallidos. Si tiene algo de sentido común, él va a huir y no va a mirar atrás. Así es exactamente como hablan los abusadores. Solo lo golpeé porque pensé que me engañaba. No fue abuso, fue desesperación. Él debería consolarme mientras lloro por haberle pegado. No. No. Lo golpeaste. Eso es violencia doméstica. Luego intentaste reescribir la realidad y hacer que todo girara en torno a tus sentimientos. Si los roles estuvieran invertidos y un hombre publicara esto, todos estaríamos gritando que llamen a la policía y que pongan un plan de seguridad. Las reglas son las mismas aquí. Espero que tu esposo llame a un abogado y a la policía. Tú deberías estar en una lista de vigilancia, no celebrando aniversarios de boda. Publicación del esposo. Estaba viendo Reddit hace un rato y me topé con una publicación que me heló la sangre. Describía una situación casi idéntica a lo que me pasó hace 2 noches. Mientras leía, me di cuenta de que era ella. Los detalles eran demasiado específicos. Le contó su versión a miles de extraños, así que aquí está la mía. Tengo 30 años. Mi esposa tiene 47. Llevamos juntos unos 4 años, casados 3. Sabía que la diferencia de edad iba a influir. Lo que no esperaba era cuánto control, inseguridad y manipulación emocional se convertirían en parte de mi día a día. Y honestamente, no me di cuenta de lo mal que estaba todo hasta este fin de semana. Esto fue lo que en realidad pasó. Estábamos en nuestra cabaña, solo nosotros dos y una de sus amigas. Yo estaba afuera, junto al fuego,
hablando con un amigo por WhatsApp, llamémoslo Mario. Él estaba pasando un mal momento en su relación y dijo que tenía ganas de engañar a su novia. Yo le dije, clarito, que era una mala idea. Le dije que fuera honesto con ella, que hablara con ella en vez de actuar por la espalda. Mientras yo estaba afuera, mi esposa revisó mi teléfono. Lo hace mucho, por cierto. Revisa mi celular cada vez que lo dejo por ahí. Nunca pregunta. Solo lo agarra y revisa todo, mensajes, WhatsApp, correo, incluso Reddit. Le he dicho muchas veces que eso me incomoda, pero ella dice, si no tienes nada que ocultar, no debería haber problema. En fin, encontró los mensajes con Mario y los malinterpretó por completo. Pensó que yo era el que decía que quería engañar. Vio la parte donde Mario decía, quiero engañarla, y asumió que venía de mí. No se dio cuenta de que WhatsApp muestra mis mensajes a la izquierda y los del otro a la derecha. Salió hecha una furia donde yo estaba sentado y, antes de que pudiera decir una palabra, me dio un puñetazo en la cara. No una vez. 3 veces. Con el puño cerrado. Me quedé en shock. Por un segundo pensé que me estaba atacando una desconocida. Me puse de pie con las manos arriba, tratando de que se detuviera, y ella solo seguía gritando, acusándome de infidelidad, diciéndome que era un asco. No fue hasta que logré recuperar el teléfono y mostrarle la conversación que entendió. Que vio que yo no había hecho nada. Que no había engañado. Que ni siquiera lo había considerado. De hecho, había intentado evitar que alguien más lo hiciera. ¿Y saben qué es lo peor? Nunca se disculpó. Dijo cosas como, solo reaccioné, o, no entiendes lo mal que me sentí. Me dijo que yo estaba exagerando, que estaba haciendo todo sobre mí, que era ella la que necesitaba consuelo. Ese fue el momento. Algo dentro de mí se rompió. Me di cuenta de que esto no era solo una cosa aislada. Era parte de un patrón. Revisa mi teléfono todo el tiempo. Amenaza con divorciarse constantemente, tal vez debería irme. Tal vez no somos compatibles. Tú no eres lo bastante fuerte para estar con una mujer como yo. Toma mucho alcohol, y cuando lo hace, se vuelve cruel. Vengativa. Me dice que soy muy pasivo, muy suave, muy sensible. Cuando intento hablar sobre cómo todo esto me afecta, me dice, sé un hombre. Me ha dicho más de una vez que extraña a su exmarido, que él sí era un compañero real y que la sabía manejar mejor. Y ahora, después de agredirme físicamente, después de descubrir que estaba 100% equivocada, su reacción fue ir a Reddit para hacerse la víctima. No sé. Estoy en shock. Avergonzado. Herido. No quería publicar esto. No quería ventilar nuestros problemas. Pero leer su post me hizo darme cuenta de que ella ya está manipulando la narrativa para adelantarse. No está arrepentida. Lo que no dijo en su publicación es que ya hablé con un abogado de divorcio, que tengo fotos de los moretones, que anoté cada amenaza, cada vez que intentó aislarme y cada vez que usó su edad, su dinero o su pasado para hacerme sentir pequeño y atrapado. Esto ya no es un matrimonio. Es una cárcel. Así que sí. Creo que terminé. Solo necesitaba poner la verdad aquí antes de que su versión se convierta en la única. Mi padrastro me gritó que no se permiten novios en su casa, que es mía. Mi padrastro, de 55, está casado con mi mamá, de 52, desde hace como 5 años. Las cosas iban bien, pero después de un tiempo difícil terminaron perdiendo su casa, así que se vinieron a vivir conmigo. Tengo 27 años. Llevan aquí como 2 o 3 meses, y todo iba más o menos bien, hasta la semana pasada. También debo decir que mi padrastro trabaja medio tiempo desde que se mudaron, pero no ha tenido un empleo de tiempo completo desde entonces. Creo que los problemas comenzaron cuando empecé mis vacaciones, que son de 2 semanas. En los primeros días, él me vio saliendo de casa y me soltó un comentario sobre mi ropa. Dijo que mis shorts eran demasiado cortos y que debería reconsiderarlo. Discutimos un poco, hasta que me harté y me fui, porque ya no valía la pena discutir. Desde entonces, ha estado haciendo muchos comentarios de ese estilo, en diferentes momentos y de distintas maneras, que si las faldas, que si los shorts, que si se me ve el abdomen, etc. Yo ya le he dicho que se detenga, y él dice, bueno, pero luego empieza de nuevo. No lo entiendo. Lo que colmó el vaso fue cuando vino mi novio a la casa.
Ya le había contado a mi mamá sobre él, y me dijo que no lo aprobaba, pero que eso era algo que mi padrastro y yo teníamos que resolver entre nosotros. Él se quedó hasta como las 10:30 o 11 de la noche y luego se fue. Mi padrastro no dijo nada mientras él estuvo aquí, pero en cuanto se fue, explotó emocionalmente. Dijo que estaba mal tener hombres a esa hora en la casa, y estar sola con ellos en mi cuarto. Dijo que, en nuestra casa no se permite ese tipo de cosas. Yo le respondí que podía tener sus propias reglas en su casa, o incluso en una hipotética nuestra casa, pero que esta es mi casa, y aquí no puede decirme qué hacer. Le dije que ya estaba harta de sus comentarios fuera de lugar y que a partir de ese momento le iba a cobrar $400 al mes de renta, con un contrato de mes a mes. Además, le dejé claro que si seguía con sus comentarios, el acuerdo se terminaba y lo iba a sacar de la casa en cuanto me fuera legalmente posible. Mi mamá al principio se enojó, pero logré calmarla. Primero, le recordé que ella misma me había dicho que esto era un asunto entre él y yo, y que esta era mi forma de resolverlo. Segundo, le dije que ya llevaban un buen rato viviendo aquí, y que cobrar algo de renta me ayudaría un poco. Eso último sí le pareció más razonable. Mi padrastro, en cambio, se puso muy amargado. Desde entonces no le ha dicho nada ni a mi mamá ni a mí sobre el nuevo acuerdo, más allá de los gritos que pegó la noche que discutimos. Ahora simplemente me ignora todo lo que puede. Actualización. Hablé con una amiga abogada poco después de publicar eso. Resulta que en mi estado hay leyes que reconocen tenencia legal después de haber vivido cierto tiempo en un lugar. Así que, legalmente, ya son inquilinos. Por eso hice un acuerdo de mes a mes, donde él me paga $400 mensuales. Además, le puse unas medidas correctivas, llamémoslas punitivas, por su comportamiento. Le puse toque de queda a las 8:30 de la noche para cualquier cosa que no sea trabajo. Tampoco puede estar en las áreas comunes si yo tengo visitas. Y además, le asigné la mayoría de los quehaceres del hogar como su responsabilidad. Es decir, mientras viva aquí, él tiene que limpiar toda la casa, sin excepciones. Sala, cuartos, baños, incluyendo ducha, inodoros y lavabos, lavar los platos, todo. Obviamente no puedo obligarlo con una pistola, pero si no lo hace, no se queda. Sé que suena un poco cruel, pero sentí que tenía que haber consecuencias por su actitud. Le dejé claro que si vuelve a hacer comentarios, no paga, o rompe alguna de las reglas o tareas, no le renuevo el contrato y lo saco lo más rápido posible. Ya llevamos unos días con este acuerdo. Pagó su primer mes, y no ha vuelto a decir ni un solo comentario fuera de lugar. De hecho, casi no me habla en absoluto. Mi mamá sigue hablando conmigo y me dijo que va a intervenir si él vuelve a pasarse, aunque claro, ojalá ya no pase nada. También me dijo que él se quejó de que 400 al mes era mucho para lo que gana en su trabajo de medio tiempo, y que hacer todos los quehaceres lo deja agotado. Pero yo le dije que eso ya está decidido. No pienso cambiar nada. Mi novio ya puede venir cuando quiere, sin que nadie me moleste por eso. Él nunca tuvo problemas directos con mi padrastro, pero ahora solo nos hace el vacío a los dos. A mi novio no le importa, hasta le parece divertido, así que está todo bien. Golpeé brutalmente a mi bravucón después de que me ofrecieron $1,500 para callarme. Voy a empezar diciendo que no estoy orgulloso de lo que hice, pero tampoco me arrepiento. Cuando llevas casi 5 años sufriendo bullying, algo dentro de ti se rompe. Esto pasó en 2018, cuando estaba en 10º grado. Asistía a una escuela cristiana privada, y digo, cristiana, entre comillas porque no había nada cristiano en la forma en que manejaban las cosas. La escuela era para gente con dinero. Si tus papás donaban decenas de miles de dólares al año, podías hacer básicamente lo que te diera la gana. No importaba cuántos chicos lastimaras o cuántas personas atormentaras. Si tenías dinero detrás, eras intocable. Mi bravucón, vamos a llamarlo Jason, era uno de esos tipos. Sus papás tenían muchísimo dinero. Donaban casi $40,000 al año a la escuela, y eso lo convertía en realeza. Los profesores le permitían hacer lo que quisiera. Los directores se hacían de la vista gorda. Y los otros chicos que querían estar en su círculo, lo seguían, se reían de sus bromas y se unían al acoso. Jason me hizo la vida imposible desde la secundaria. Nadie nunca hizo nada. Para cuando llegué a 10º grado, ya había aprendido a agachar la cabeza, evitarlo siempre que pudiera y no reaccionar. Pero eso solo me convirtió en un blanco más fácil. Entonces llegó el incidente. Era un día normal.
Estaba sacando algo de mi casillero cuando lo escuché detrás de mí. Apenas tuve tiempo de reaccionar. Me empujó y me estrelló la cara contra el casillero metálico. Sentí una explosión de dolor en la nariz, sangre caliente bajando por mi camisa. Me tambaleé, aturdido, mientras escuchaba su risa y la de sus amigos. No dije nada. Solo me fui directo a la enfermería, cubriéndome la nariz. La enfermera ni me miró. Me dio unos pañuelos y me dijo que tuviera más cuidado. Eso fue todo. Nada de preocupación, ni preguntas, solo un comentario como si me hubiera tropezado, en vez de que me hubieran estampado la cara contra el metal. Me quedé viéndola, tratando de procesar lo absurdo de la situación. Frustrado, me fui directo a la oficina del director. No esperaba mucho, pero aún tenía una pizca de esperanza. En vez de apoyo, me llevé la bofetada más grande de todas. El director ni siquiera se sorprendió cuando le conté lo que pasó. Solo suspiró, como si lo estuviera molestando. Luego, con un tono bien medido, me explicó que los papás de Jason eran grandes donantes de la escuela y que tomar medidas disciplinarias era complicado. Me quedé ahí sentado, con un pañuelo en la nariz, cuando de pronto cambió de táctica. Me dijo que entendían cómo me sentía, y que querían ofrecerme una solución, $1,500 si aceptaba dejar el asunto por la paz. Me quedé en shock. Me estaban sobornando para que me callara. Para que Jason se saliera con la suya una vez más. No dije una palabra. Solo metí la mano al bolsillo, presioné discretamente el botón de grabar en mi celular y lo dejé seguir hablando. Habló de cómo estos conflictos no deben agrandarse y que la escuela prefiere métodos alternativos para resolver las cosas. Como si me estuvieran haciendo un favor. Me fui de ahí sin decir nada. No volví a clase. Me fui directo a casa. Fui con mi papá. Mi papá es policía. Cuando le puse la grabación, su rostro se endureció. No dijo nada por un buen rato, solo escuchó todo. Cuando terminó, me miró y me dijo, encárgate tú mismo. Nunca había visto a mi papá tan enojado. Unos días después, Jason cometió el mayor error de su vida. Estaba otra vez en mi casillero. Igual que antes. Escuché sus pasos, su risa, y sentí su mano en la parte de atrás de mi cabeza. Intentó estrellarme la cara otra vez, pero esta vez yo estaba listo. Le agarré la muñeca con una mano, me giré y con la otra lo tomé del cuello de la camisa. Lo azoté contra el suelo. Duro. Por primera vez en 5 años, Jason no era el que se reía. Intentó levantarse, pero ya estaba encima de él. Le llovieron los puñetazos, 1, 2, 3, 4, pura rabia acumulada. No estaba pensando. Solo recordaba todo el tormento, las humillaciones, los días en que me hizo sentir basura, y seguí golpeándolo. No fue hasta que llegaron los profesores a quitarme de encima que me di cuenta de lo que había hecho. Jason no se movía. Tenía sangre en la nariz, el labio y la cabeza. Estaba inconsciente. Los maestros me arrastraron a la oficina. Yo seguía respirando agitado, con los puños ardientes. El director ya estaba ahí. Furioso. Ni siquiera me preguntó si estaba bien. Solo gritó, ¿qué demonios hiciste? Parecía que yo había traicionado un acuerdo secreto. Si hasta me habían ofrecido un trato. Me habían pagado. Entonces llamaron a mi papá. Cuando llegó, intentaron contar su versión, que yo había atacado a Jason sin motivo. Mi papá no dijo nada. Sacó su celular y puso la grabación. Silencio total. Con voz baja y peligrosa, mi papá les preguntó cómo podían justificar haber dejado que acosaran a un niño por años, solo porque sus papás eran ricos. El director tartamudeó, intentó defenderse, pero mi papá lo interrumpió. Les dijo bien claro que iba a llevar esto al consejo escolar y que si no hacían nada, lo llevaría más arriba. Y luego me miró y dijo, nos vamos. Salí de esa oficina con la cabeza en alto. Esa noche, fuimos a cenar a un buen restaurante. Las siguientes semanas fueron una locura. Mi papá no estaba bromeando cuando dijo que iba a llevar esto al consejo escolar. Presentó una queja formal, entregó la grabación y exigió una investigación completa, no solo de lo que me pasó a mí, sino de cómo la escuela manejaba todos los casos de bullying en general. La escuela intentó defenderse. Dijeron que era un caso aislado,
un malentendido entre estudiantes. Pero en cuanto mi papá insinuó que iba a tomar acciones legales, todo cambió. La gente empezó a hablar. Y de repente, yo no era el único estudiante saliendo a contar su historia. Otros chicos, algunos que ni siquiera conocía, comenzaron a compartir sus experiencias, historias de bullying que habían sido ignoradas, estudiantes castigados por defenderse mientras sus abusadores ricos salían impunes. Incluso algunos padres aparecieron furiosos porque sus denuncias habían sido desestimadas. El consejo escolar no tuvo más opción que investigar, y cuando lo hicieron, descubrieron que la corrupción era peor de lo que imaginaban. Esto no era solo sobre mí. Había años de quejas contra ciertos alumnos que habían sido enterradas por la administración. El director, el subdirector, algunos maestros y entrenadores, todos habían estado protegiendo a esos niños por ser hijos de papás ricos. Jason era solo uno más en la lista. La caída fue enorme. Cuando terminó la investigación, el consejo escolar tuvo que limpiar la casa. Despidieron al director. Despidieron al subdirector. Despidieron a varios administradores. También a 2 entrenadores y varios maestros, por encubrir casos de bullying o incluso participar. Pero el daño ya estaba hecho. La reputación de la escuela quedó por el suelo. Los padres empezaron a sacar a sus hijos. Más de un quinto del alumnado se fue antes de que terminara el año. Las donaciones se desplomaron. La escuela había pasado años protegiendo a chicos ricos para mantener el flujo de dinero, solo para perderlo todo por eso. ¿Y Jason? Nunca volvió. Por lo que supe, sus papás lo sacaron antes de que empezara la investigación. Nunca lo volví a ver, ni me interesó saber qué fue de él. Ese fue el último día que pisé esa escuela. Mis papás me cambiaron de inmediato. Y nunca me metí en problemas por lo que le hice a Jason. Creo que la escuela tenía demasiado miedo como para hacer algo. Mi papá se encargó de eso. Mirando hacia atrás, todavía no sé cómo sentirme. ¿Fue necesario? No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Lo único que sé es que después de 5 años de infierno, finalmente pude salir de ahí con la cabeza en alto. Y eso, valió la pena. Bro, hiciste lo que la escuela debió hacer desde el principio. Ellos te fallaron. Los papás del bravucón pensaron que el dinero les compraba inmunidad y la administración fue cómplice. Tu papá es un crack por apoyarte en lugar de decirte que lo ignores. Además, el hecho de que un solo puñetazo tuyo lograra lo que años de quejas no, eso es justicia poética. Jason jamás lo vio venir. Cancelé mi boda porque mi prometida me abofeteó, y todos me dijeron que era exagerado. Mi prometida, de 24, y yo, de 28, se supone que nos vamos a casar en 6 meses. Hemos estado juntos por casi 4 años y viviendo juntos por casi 2. Hasta hace una semana, pensaba que estábamos bien. No tenemos una relación perfecta, nadie la tiene, pero siempre habíamos logrado resolver las cosas sin que se pusieran feas, o eso creía. Yo trabajo en TI, y ella es enfermera pediátrica, así que nuestros horarios son una locura, pero lo hemos hecho funcionar. Es graciosa, amable y del tipo de persona que rescata animales de la calle y llora con películas de Disney. Amo eso de ella. También es impulsiva y terca cuando se apasiona por algo, pero ese lado nunca me dio miedo. Hasta hace poco. El detonante de todo esto ni siquiera fue algo importante. Eso es lo que no puedo dejar de pensar. Fue algo trivial. Honestamente, ni siquiera puedo decirte que fue exactamente lo que lo inició. Creo que era sobre planes para cenar. Tuve que quedarme tarde en el trabajo inesperadamente y cancelé la cena con su hermana y su prometido. Ella se molestó. Lo entiendo. Pero pasó muy rápido de, hubieras avisado antes, a, siempre cancelas cuando se trata de mi familia, y de ahí todo se fue al carajo. Traté de explicarme sin ponerme a la defensiva. Le dije que lo sentía, que mi jefe me había soltado cosas de último minuto y que no era mi intención faltar al respeto a su familia, pero ella seguía subiendo el tono. Su voz se hizo más fuerte, más enojada. En un punto dijo algo como, debería haber sabido que nunca me ibas a priorizar cuando realmente importa. Eso dolió, porque he hecho todo lo posible para demostrarle que sí es mi prioridad, aunque a veces la cague.
Así que sí, se alzaron las voces. Yo nunca la insulté, nunca grité, nunca me le puse en la cara. Intenté mantenerme tranquilo, aunque ella claramente estaba furiosa. Y de la nada, me abofeteó. No fue un golpecito en plan broma ni un momento tonto tipo comedia romántica en el que se supone que es lindo. Fue una bofetada con la palma abierta, directa en la cara. Me quedé ahí, atónito. Recuerdo parpadear un par de veces, como intentando procesar lo que acababa de pasar. La habitación se quedó en un silencio raro justo después. Ella estaba respirando fuerte, todavía mirándome con rabia, y yo, no podía hablar. Me ardía la cara, pero ese ni siquiera era el problema. Era que cruzó una línea que nunca pensé que cruzaría. Cuando por fin hablé, me salió con voz plana. Solo le dije, tienes que irte. Al principio no se movió. Parecía sorprendida. Tal vez de sí misma, tal vez de que yo dijera eso. Dijo, ¿qué? No, podemos hablar de esto, pero yo no quería hablar. Solo repetí, tienes que irte ya. Se puso a la defensiva y empezó a llorar. Yo no cedí. Eventualmente agarró sus llaves y se fue. Luego supe que se fue a casa de su hermana. Eso fue hace una semana. No la he visto desde entonces, aunque ha mandado un par de mensajes. Casi todos cortos. El primero fue, lo siento, seguido de, no quise hacer eso, y, podemos hablar. No he respondido todavía. No porque quiera castigarla, sino porque genuinamente no sé qué decir. Ni siquiera se lo he contado a muchas personas. Solo a unos pocos amigos cercanos y familiares, y todos, sin excepción, piensan que estoy exagerando. Mi mamá dijo algo como, la gente dice cosas que no quiere en una pelea, y cuando le dije que no fue algo que dijo, sino algo que hizo, lo minimizó. Mi hermano solo se veía incómodo y murmuró, bueno, al menos no te pegó fuerte. Sentí que estaba perdiendo la cabeza. Empecé a pensar, si los roles estuvieran invertidos, si yo la hubiera abofeteado a ella en medio de una pelea, nadie le estaría diciendo que me perdonara. Me estarían llamando abusivo, diciéndole que se alejara, que estuviera a salvo, que me cortara, y honestamente, tendrían razón. Nadie debería estar bien con que su pareja los golpee, sin importar el contexto. Entonces, ¿por qué siento que aquí aplican otras reglas? No soy un tipo pequeño. Mido 1.88 metros y peso unos 90 kilogramos. Ella mide como 1.60 metros y pesará unos 55 empapada. Entiendo que la percepción no es la misma. Pero eso no cambia lo que pasó. Varias personas que quiero y en las que confío, me han dicho que soy muy sensible, que estoy usando lenguaje de terapia como arma, que estoy tratando de hacerme pasar por víctima de abuso cuando claramente esto no es tan serio. Eso es lo que más me está volviendo loco, porque no estoy tratando de hacerme la víctima. Solo estoy tratando de entender si estoy justificado en cómo me siento, si tengo razón en cuestionar toda esta relación. Sé que está arrepentida. Sé que lo lamenta. Pero también sé que hay una parte de mí que no puede borrar lo que pasó. No he cancelado la boda todavía. No le he dicho que se acabó. Pero algo dentro de mí siente que cruzamos una línea de la que tal vez no hay regreso. Ella sigue en casa de su hermana. No hemos hablado desde que se fue. He dormido fatal, me desconcentró en el trabajo, y revivo ese momento una y otra vez en mi cabeza. Y lo peor es que siento que todo el mundo piensa que estoy loco por siquiera dudar. Como si solo debiera dejarlo pasar y seguir adelante. Como si todos a mi alrededor estuvieran leyendo el mismo maldito guión, no fue para tanto. Estaba emocional. Estás exagerando. Incluso un amigo, llamémoslo Jefferson, me dijo muy serio, eres un hombre, bro. Si tu novia de 1.60 metros te abofetea, no es abuso. Fue un mal día. No seas dramático. Me reí en ese momento, no porque fuera gracioso, sino porque no sabía qué más hacer. Creo que incluso le dije, claro, seguro, solo para acabar la conversación. La verdad es que no he dejado de pensar en ese comentario desde entonces, porque resalta esta doble moral de la que nadie quiere hablar. Si yo la hubiera abofeteado, no sería un hombre que tuvo un mal día. Sería un tipo violento, una bandera roja andante. Todos le dirían que corriera y no mirara atrás. Y tendrían razón. Entonces,
¿Por qué es distinto cuando es al revés? No estoy diciendo que ella sea un monstruo. Sé que no fue planeado. Sé que estaba enojada y abrumada y probablemente ni siquiera se dio cuenta de lo grave que se había puesto la situación hasta que fue demasiado tarde. Pero aún así, me golpeó, y ahora no puedo dejar de cuestionarlo todo, cada pelea que tuvimos, cada vez que se enojó, cada vez que se fue dando un portazo o azotó una puerta. Sigo preguntándome, ¿hubo señales que me perdí? ¿Algo que ignoré? 2 días después de que se fue, me mandó un mensaje más largo. En una parte decía, siento lo que pasó. No era yo misma. Estaba estresada y dolida. Reaccioné mal. No volverá a pasar. Por favor, no tires todo por esto. Lo leí 5 veces. Y no respondí. No es que no apreciara la disculpa, sí lo hice, pero me pareció incompleta, como si se enfocara más en salvar la relación que en reconocer el impacto de lo que hizo. Como si su mayor preocupación fuera que yo me fuera, no porque me iría. Mi mamá me llamó otra vez ayer. Me dijo, cariño, sé que esto es difícil. ¿No crees que tal vez estás siendo muy rígido? Una bofetada no significa que sea abusiva. Le dije, nunca dije que fuera abusiva. No estoy tratando de hacerla quedar como una villana. Solo no sé si puedo seguir adelante con alguien que reaccionó así en una pelea. Ella suspiró y dijo, si estás esperando a una persona perfecta, vas a estar solo para siempre. Esa me pegó duro porque no estoy buscando perfección. Estoy buscando seguridad, respeto. Alguien que no me lastime cuando está enojada. Y luego vino lo peor. Alguien de nuestro grupo de amigos, que aparentemente escuchó la historia por terceros, me mandó este mensaje, no es por ser grosero, pero pareces estar tratando de apropiarte del lenguaje de las verdaderas víctimas de abuso. No estás traumatizado, bro. Te dieron una bofetada. No necesitas terapia. Necesitas perspectiva. Ese sí me noqueó. Porque no estoy diciendo que vivo con miedo. No me estoy escondiendo con moretones. Pero me golpeó alguien a quien amo, y ahora estoy dudando de todo, porque aparentemente, si no te deja una marca, no cuenta. ¿Cómo es que eso está bien? Terminé hablando con una terapeuta solo para aclarar mis ideas. No fue una sesión formal, más como un café. No le dije quiénes estaban involucrados. Solo le conté la situación de forma abstracta, pareja comprometida, discusión, bofetada, disculpa, presión social para perdonar. No me dijo qué hacer, pero sí me dijo esto, cuando alguien cruza un límite, especialmente uno físico, la pregunta no es solo, ¿están arrepentidos?, sino, ¿me siento seguro con esa persona ahora? Si la respuesta es no, entonces la disculpa no borra eso. Eso se me quedó grabado. Porque si soy honesto, ya no me siento igual. Me tenso cuando imagino que me grita. Me da ansiedad pensar en tener otra pelea. Siempre creí que una relación debería hacerte sentir más seguro, no menos. Y ahora mismo, siento que estoy parado sobre un suelo agrietado. La boda sigue en el calendario. Los depósitos siguen pagados. El smoking todavía está colgado en el closet. Todo lo demás se siente como colgado de un hilo. Esta mañana me volvió a mandar un mensaje. Solo decía, ¿podemos hablar, por favor? Te extraño. Y yo también la extraño. O tal vez extraño lo que éramos antes de esto. Antes de tener que preguntarme si tengo derecho a sentirme herido. Antes de empezar a sentir que mi propio dolor era algo vergonzoso. No quiero destruir mi vida por un solo momento. Pero tampoco quiero enterrar lo que me dice mi instinto solo para que los demás estén cómodos. Así que aquí estoy. Tratando de averiguar si estoy exagerando o si apenas ahora estoy viendo las cosas con claridad. Reddit. ¿Estoy loco por pensar en terminar una relación por una bofetada? ¿O son los demás los que están mal por minimizar algo que, para mí, fue una enorme traición de confianza? Por el amor de Dios, no eres el malo. Como dijiste, si los papeles estuvieran invertidos, la gente con razón le diría que te deje. Esto es abuso doméstico, y yo también terminaría la relación. Ella te golpeó porque perdió el control. Eso no mejora mágicamente con una disculpa. Ahora está arrepentida porque tiene miedo de las consecuencias, no porque haya asumido una responsabilidad real. Si te casas con ella,
¿Qué pasará la próxima vez que se enoje y digas algo que no le gusta? ¿Qué pasará cuando haya un bebé llorando y ella ya esté agotada de un turno largo? Confía en tu instinto. No te cases con alguien que te lastima y luego te hace sentir culpable por reaccionar. Honestamente, no eres el malo para nada. Trabajo en salud mental. Dijiste que ella es enfermera pediátrica. Eso le da un giro perturbador a todo esto. Si no puede regular sus emociones en una pelea con su pareja, donde se supone que se siente más segura, ¿qué pasa cuando se siente abrumada con un paciente niño y nadie está mirando? A algunos les parecerá exagerado, pero he trabajado con familias afectadas por burnout de cuidadores y agresión mal dirigida. Todo empieza con un solo momento, y luego escala. En ambientes estresantes, estás haciendo lo correcto al tomártelo en serio. Si se pone violenta contigo, ¿cómo está manejando el estrés en otros lados? Todo el mundo sigue diciendo que tú eres más grande que ella. Perfecto. Ahora pregúntales qué tiene que ver la estatura con que alguien golpee a otra persona. ¿Y si ella hubiera estado sosteniendo algo, como su celular o un vaso, y te lo lanza en la cabeza? ¿Y si tú hubieras estado de espaldas? Que seas más alto no cambia la intención detrás de una agresión física. Y aunque sea una exageración, pensemos en esto. ¿Qué pasa si ella pierde el control de nuevo y la próxima vez hay un niño presente? ¿Quién protege a un niño de alguien que reacciona físicamente por frustración? No estás loco. Solo estás reconociendo una bandera roja que los demás no quieren ver porque es incómoda o porque tienen prejuicios. Aléjate antes de que esto se vuelva un patrón. Actualización. Quería volver y actualizar a todos los que comentaron en mi publicación original. Primero, gracias. De verdad. Muchos de ustedes me ayudaron a sentirme menos loco cuando sentía que el mundo a mi alrededor estaba al revés. Para resumir, mi prometida, de 24, me abofeteó durante una discusión. Yo, de 28, le pedí que se fuera y empecé a reconsiderar seriamente la relación. Amigos y familia me dijeron que estaba exagerando. Muchos sugirieron que lo dejara pasar porque soy hombre y ella es pequeña y no podía hacerme daño de verdad. No sabía cómo procesarlo. Bueno, después de mucho pensar, cancelé la boda. No fue fácil. No fue limpio. Y, carajo, sacó lados de la gente que no estaba preparado para ver. La llamé 3 días después de mi post original. No quería mandarle un mensaje. Se sentía muy frío, pero tampoco quería verla en persona. Tenía miedo de que me quebrara o que ella me manipulara, así que llamé. Le dije, he pensado mucho en lo que pasó. No puedo casarme con alguien que me golpeó con rabia, no importa cuán arrepentida esté. Esto no es algo de lo que pueda regresar. Se quedó en silencio unos segundos y luego empezó a llorar de verdad. Me rogó que nos viéramos en persona para hablar y que le dejara explicarlo otra vez. Me mantuve tranquilo, le dije que ya había tomado mi decisión y que podía venir a recoger sus cosas ese fin de semana cuando yo no estuviera. Ahí fue cuando empezó a enojarse. Me dijo, ¿de verdad vas a tirar 4 años a la basura por un error? Le dije que no era solo por la bofetada. Era por lo que ese momento representaba. Entonces me dijo, ni siquiera estás actuando como un hombre. Solo estás huyendo. No respondí. Solo colgué. Esa noche se apareció en mi apartamento. No la dejé entrar. Lloró afuera de la puerta por unos 20 minutos. Luego empezó a gritar. Me dijo que estaba siendo insensible, que estaba destruyendo algo hermoso, que estaba arruinándolo todo por nada. Yo estaba adentro, escuchando. Casi abro la puerta, casi. Pero no lo hice. Al final se fue. Después de eso, el acoso empezó a llegar rápido. Su hermana me llamó un niñito frágil y dijo que debería darme vergüenza. Su prima dijo que estaba emasculándome por negarme a ser un hombre de verdad y arreglar las cosas. Algunos de nuestros amigos en común simplemente desaparecieron, otros me mandaron mensajes mediocres diciendo que estaba dejando que mi ego hablara por mí. Incluso mi propia mamá me llamó llorando, diciendo que no podía creer que destruyera a una buena mujer por un solo error. Le pregunté directamente, si yo la hubiera abofeteado, ¿todavía querrías que se casara conmigo? Y no me respondió. Sus amigas empezaron a publicar indirectas en redes, cosas como, hombres que fingen ser víctimas mientras abandonan a las mujeres que los aman. No respondí. Solo lo vi. Ella me mandó una playlist con nuestras canciones,
luego un correo largo, emocional, diciendo que estaba rota, que había empezado terapia, que se estaba ahogando en el silencio y que solo quería ser escuchada. Eso me habría destrozado hace unas semanas. Ahora, solo me pareció manipulación emocional. No caí. Y mientras más tiempo pasaba, más empezaba a encajar todo. Empecé a recordar todos esos pequeños momentos que antes ignoraba, como aquella vez que lanzó un plato contra la pared durante una pelea. O cuando se encerró en el baño por horas y no me habló en todo un día porque no quise ir al Día de Acción de Gracias con su familia. Siempre le encontraba excusas. Es que es muy apasionada. Está bajo presión. Tiene carácter. Ahora veo que lo estaba normalizando, apagando mis propias reacciones ante su volatilidad, convenciéndome de que el problema era yo. Ya perdí la cuenta de cuántas personas trataron de convertir esto en un tema de masculinidad. Su hermano me dijo, un hombre de verdad no se va por una bofetada. Un amigo en común literalmente me dijo, bro, te lastimó el orgullo y ahora lo llamas abuso. Y otra vez les pregunté, si yo la hubiera abofeteado, ¿me seguirían defendiendo? Ninguno me dio una respuesta clara. Es una locura lo rápido que la gente cambia cuando un hombre admite que se siente herido. Como si no tuviéramos derecho a reaccionar. Como si ser más grande significara que tus emociones no cuentan. Ser hombre no significa aguantar violencia para probar que eres fuerte. No significa quedarte callado para mantener la paz. Significa proteger tu paz, incluso si todo el mundo a tu alrededor te dice que eres débil por hacerlo. Ahora estoy solo en el apartamento. Ella vino a recoger sus cosas el domingo pasado mientras yo no estaba. Dejó la llave en el buzón. Ya cancelé la boda. Perdí algunos depósitos, pero feliz los doy por perdidos si eso significa mantener mi salud mental. La bloqueé, no porque la odie, sino porque necesito espacio. Necesito tiempo para volver a sentirme seguro en mi propia cabeza. Y sí, la extraño a veces. A veces me despierto y extiendo la mano instintivamente buscando a alguien que ya no está. Pero no me arrepiento de haber terminado. Amé a quien pensé que ella era, pero una vez que alguien te pone las manos encima con rabia, es como si algo dentro de ti se rompiera. La confianza no se reconstruye solo porque alguien dice, perdón. Así que, para quien esté leyendo esto y se sienta como yo me sentí, como si tu dolor no contara, como si tus límites fueran opcionales, como si defenderte te hiciera menos hombre. No es así. Defenderte te hace libre. Gracias otra vez a todos los que me ayudaron a llegar hasta aquí. Sigo de duelo, sigo procesando, pero ahora me siento claro. Mi papá me dejó de ejecutora de su herencia, y me vengué de toda la familia. En diciembre, mi papá, que era extremadamente rico, murió, dejando una viuda, su esposa trofeo, con una hija de su matrimonio anterior. Yo tengo 27 años y también dejó a mi hermano mayor, un montón de tías, primos, etc. Mi papá no era una buena persona, ni de cerca. Era un presumido, egoísta, fanfarrón, al que le encantaba alardear de su dinero. Tampoco fue un buen padre. Aunque nunca me golpeó, a diferencia de a mi hermano, tampoco fue un buen papá. Después de que murió, hubo un poco de caos hasta que apareció el testamento y se verificó legalmente. Ya durante ese periodo se desató una tormenta de porquería. Fue una locura. Mi hermano y yo estábamos recibiendo llamadas todo el día de familiares preocupados. Mi hermano tomó una laptop de mi papá, con permiso, para revisar documentos y organizar cosas, y al menos 3 personas lo llamaron acusándolo de estar robando su parte de la herencia, por una laptop que como mucho valía $2,000. Clásica familia épica, ¿no? Yo había cortado contacto con todos ellos hace años, excepto con mi papá y mi hermano, por varios problemas. Desde una tía que me llamó puta por tener novio a los 19 años, ella se había divorciado al menos 3 veces, hasta otras que me acusaban de poner a mis sobrinas en contra de su madre solo por darles de comer cuando ésta las castigaba sin comida por sus calificaciones. Había demasiadas cosas malas, y me fui lo más rápido posible. Incluso mi papá detestaba abiertamente a varios miembros de la familia. Una vez me presentó ante unas primas del extranjero, diciendo, ella es Tamara, y ella es Tatiana, las cazafortunas. Y se los dijo en la cara. No nos llevábamos bien. Todos esperaban que el ejecutor del testamento fuera mi hermano, por ser el mayor o algún amigo de la familia. La viuda de mi papá, aunque era buena persona,
No tenía el carácter para lidiar con los tiburones de nuestra familia, ni el idioma, porque sí, mi papá literalmente se importó a una esposa rusa. Era ese cliché. Pero para sorpresa de todos, el ejecutor nombrado fui yo. Te ahorro el lenguaje legal, que era complicado y tenía muchas cláusulas, pero en resumen, yo tenía la última palabra sobre cómo repartir los activos y que le tocaba a quién, excepto por unas cosas mínimas ya asignadas. Todos se sorprendieron porque soy la menor y siempre me mantenía lejos de los dramas familiares. Creo que por eso me eligió, o tal vez solo fue para joder a la familia. Él pidió un maldito saludo de honor con armas en su funeral. Obviamente, la funeraria lo rechazó de inmediato porque era ilegal. Con eso te das una idea del tipo de persona que era. En cuanto se supo que yo tenía el control de la herencia, empezaron las llamadas, cartas, mensajes, solicitudes en Facebook. No te imaginas la cantidad de familiares que de repente querían reconectar conmigo, saber cómo estaba, etc. Ninguno recordaba haberme tratado mal antes. ¡Qué conveniente! Todos diciendo que estaba recordando mal, que ya había pasado mucho tiempo, y empezaron con el gaslighting. Asqueroso. El testamento decía que debía repartir los activos restantes como yo considerara justo, con unos montos y objetos específicos ya asignados para mi hermano y la viuda. La regla era darle algo a los familiares directos, tías, tíos, primos. Lo demás era opcional. Después de leer el testamento completo, empezaron a cambiar los mensajes otra vez. Mis tías y tíos sobre todo, decían que estaban dispuestos a ayudarme a hacer un reparto justo. Básicamente me querían decir qué hacer, que ellos sabían quién realmente lo necesitaba. Spoiler, para cada tía o tío, los que más lo necesitaban eran ellos y sus hijos. Sorprendente, ¿no? La situación se volvió tan complicada y demandante que tuve que pedir vacaciones en el trabajo para lidiar con estos imbéciles. Apenas estoy volviendo a mi rutina después de semanas de este desastre. Lo peor fue la hija de la viuda. Me cuesta llamarla madrastra porque mi papá se casó muchas veces y este matrimonio fue corto. Pero a ella la aprecio como persona. Viene de una vida dura, tuvo un esposo más abusivo que mi papá y siempre fue trabajadora. Sigue trabajando como encargada de limpieza en un hotel, aunque ya no lo necesita, y se siente orgullosa de ello. Eso lo respeto. Pero su hija es de esas que quieren aparentar que tienen dinero, aunque están en la ruina. Ya sabes, tipo trailer trash. Empezó a maltratar verbalmente a mi hermano mientras revisábamos los bienes físicos de mi papá. Varias veces le dijo que tenía suerte si recibía algo porque según ella no era un buen hijo. Ella conoció a mi papá cuando tenía 22, así que no entiendo de dónde salió ese ego. Mi hermano aguantó ese trato. Yo no. Pero me quedé callada. Creo que ella pensaba que su mamá iba a ser quien repartiera todo, y si hubiera sido así, las cosas habrían salido muy distintas. Tardaron meses en calcular todo lo que tenía mi papá. Hace un mes nos entregaron la lista final. Y ahí fue cuando entendí que todo iba a ser mucho más complicado de lo que pensaba. También me di cuenta de que, aunque yo siempre me quedé callada ante las mierdas de mi familia, en realidad no tenía por qué hacerlo más. Nadie sabía con exactitud cuánto había dejado mi papá. Aunque hizo una fortuna trabajando, casi todo legalmente, también era un gastador compulsivo. No sabíamos si se lo había despilfarrado todo en alguna isla del Caribe o qué. Al final tenía algunas propiedades en el extranjero, pero ninguna isla. Leí la lista. Había varias propiedades que ya algunos familiares habían dicho que querían como su parte de la herencia. Porque claro, mi tía estaba súper encariñada con una casa vacacional en Italia, a la que nunca había ido. Ese tipo de cosas. Escuché todos los pedidos, más que nada por diversión. Contacté a una amiga agente inmobiliaria para que las pusiera en venta al precio más bajo razonable. La mayoría ya tenía ofertas, y acepté 2 de inmediato. Cuando un tío que también se dedica a bienes raíces se enteró, se volvió loco. ¿Cómo me atrevía a vender propiedades familiares? ¿Cómo negaba la herencia legítima de la gente? ¿Y por qué no se las vendía a él, al menos? Sí, así de obvio fue. Le colgué en la cara y seguí con lo mío. Después estaban las acciones, bonos e inversiones. ¿Adivina qué hice? Las vendí. Autos, vendidos, excepto 2 motos. Una moto y un auto para mí, otra moto y otro auto para mi hermano. El mejor amigo de mi papá, que es vendedor de autos de lujo, me consiguió el número y me llamó a reclamar porque no vendí a través de él. Ja. Sigue soñando, amigo. Seguí convirtiendo todo en efectivo.
Incluso vendí algunas obras de arte. Todo esto es bastante común como estrategia, o eso me dijeron los asesores. No todo se ha vendido todavía, pero ya tengo un monto preliminar para repartir entre los familiares. Y aquí viene la parte divertida para mí. La viuda va a recibir aproximadamente un tercio de los activos. En mi opinión, se lo merece por haberse casado con mi papá. Mi hermano recibirá cerca del 25%, que francamente es más de lo que mi papá le habría dejado, ya que no se llevaban bien. Él no lo sabe aún, y dijo que le bastaba con el carro y la moto mientras se mantuviera al margen del drama. Lo amo. Él siempre ha trabajado por salario mínimo y es malo con el dinero. Puede que lo desperdicie, pero al menos tendrá una verdadera oportunidad para mejorar su situación. Luego vienen las tías y los tíos. Una tía que yo quería ya falleció, así que queda fuera. Otra tía mostró lo peor de sí estas semanas: codicia y mala leche. ¿Qué le voy a dar? $10,000. Lo justo para que no pueda impugnar el testamento, pero lo bastante bajo como para que sea una bofetada, considerando que estamos hablando de millones. También haré una donación a una clínica para alcohólicos a su nombre. Porque lo vale. Otro tío, un misógino de lo peor. Me llamó para ofrecerse a tomar el control como ejecutor, porque no debería preocupar mi linda cabecita con esas cosas. ¿Qué le toca? 10,000 también y una donación a un refugio de mujeres a su nombre. Otro tío, que no se metió en nada y se llevaba bien con mi papá, sí recibirá una buena cantidad con un cero extra. Él fue el único que no me molestó durante todo esto. No tengo motivos para castigarlo. Los primos con hijos recibirán 1,000 por cada hijo, más que los que no tienen. El monto base por primo será de 5,000, más una donación de 5,000 a alguna causa adecuada. ¿La prima que maltrataba a sus hijos? Donación a una organización contra la violencia doméstica. ¿Los primos racistas? Donaciones a grupos de ayuda a refugiados e iniciativas internacionales. Cada primo recibirá una donación con su nombre para una causa que encaje con sus valores. Al primo policía, donación a una organización que investiga violencia policial. Esa fue idea de mi hermano. Me encantó. Hay unos 10 primos, y sus hijos, que no recibirán nada porque ya ni los mencionaron en el testamento. Y lo mejor, la hija de la viuda, la que maltrató a mi hermano. Ella, por alguna razón, pensaba que era mi hermana. No lo es. Mi papá jamás la adoptó legalmente ni la reconoció como hija, así que legalmente no existe para la herencia. No recibe absolutamente nada. Y sé que ya se había comprado unas bolsas Louis Vuitton con la esperanza de que le tocara algo. Trabaja como guardia de seguridad en un centro comercial, con salario mínimo. No le dije nada personalmente. Solo hice que un notario le enviara una carta avisándole que no estaba considerada, y que no debía meterse en los asuntos legales de los herederos reales. Me habría encantado ver su reacción porque tiene muy mal genio. Pero bueno. Las cartas para los tíos y tías aún no las enviamos, pero estoy emocionada por cuando les lleguen. Pasé todo esto por varios abogados, notarios y mi asesor financiero para asegurarme de que todo fuera legal y no pudiera impugnarse. Lo que queda del dinero, me voy a guardar algo, obvio, pero planeo donar la mayoría. Parte es por venganza contra mi papá, que preferiría quemar su dinero antes de donarlo, y parte es porque soy probablemente la única que no lo necesita. Yo ya hice mi propia fortuna. No estaría tan libre de mandar a todos al diablo si estuviera quebrada. Así que tuve suerte. Me asigné a mí misma una cantidad bastante menor comparado con mi hermano, pero igual con varios ceros para evitar sospechas de favoritismo. También asumí todos los gastos legales, que pagaré con mi parte. Planeo donar montos grandes a organizaciones de bienestar animal y contra el abuso doméstico, porque sé que mi papá fue bastante abusivo con sus parejas y con mis hermanos. Soy amiga de una de sus exes, que es trabajadora social. Voy a hacerle una donación anónima a su organización, porque siempre me ha contado lo difícil que es conseguir fondos, y ahora por fin puedo ayudar. Y el auto que me quedé probablemente será un regalo para mi pareja, que ha tenido que aguantar todas mis quejas sobre mi familia durante medio año. No me gustan los autos deportivos, pero a él sí, así que será un buen regalo de Navidad adelantado. Actualización. Esta es una actualización de mi publicación larga sobre cómo estoy manejando la herencia de mi papá. Ya llegaron la mayoría de las reacciones de mis familiares. No creo que pase mucho más. Algunas fueron muy graciosas, otras fueron decepcionantes comparadas con lo que esperaba, y una me hizo llorar como niña chiquita en público. Ahora mismo estoy en unas mini vacaciones para relajarme de toda esta porquería, por eso me senté a escribir esto.
Mi tía, la alcohólica, me llamó por teléfono y me gritó hasta por debajo de la lengua. Dijo groserías que ni siquiera conocía. Me impresionó. Según ella, mi papá estaría avergonzado de mí y que no estoy actuando como una buena chica católica. Claro, mi tía racista y alcohólica es súper religiosa. Yo, por otro lado, nunca he sido católica. Fui criada como protestante, por decisión de su propio hermano. En fin. Puse la llamada en altavoz para que mi pareja escuchara, y tuvimos que silenciarnos porque no paraba. Estuvo como 8 minutos seguidos insultándome, hasta que se le acabaron las palabras. Traté de mantenerme seria y le pregunté si se sentiría mejor si aumentaba el monto de la donación hecha a su nombre. En la carta que le llegó no se mencionaba la cantidad, solo que se haría una donación, y tampoco decía a dónde. Obviamente volvió a gritarme, pero solo unos 30 segundos esta vez, y me dijo que me iba a demandar. Le pedí que enviara todo el papeleo a los abogados de mi papá, y ahora míos, y le colgué. Mi tío, el que no se metió en nada y recibió una buena cantidad, me mandó un mensaje por WhatsApp que decía básicamente, gracias y buena suerte. No tiene contacto con sus hermanos, y parece que ya trataron de hablar con él porque creían que también lo había dejado fuera. Él claramente no quiere meterse. Buen tipo, se salió a tiempo. Mi tío, el agente de bienes raíces, me llamó un día después de mi tía. Ese mismo día llegó una carta al notario diciendo que planeaba impugnar mi papel como ejecutora. Yo ya esperaba su llamada y había hablado con el notario, que me dijo que aunque la carta sonaba amenazante, lo que pedía no era legalmente posible. Técnicamente podría impugnar el testamento, pero no mis decisiones. No tiene derecho a una herencia mínima porque hay hijos y una esposa vivos, así que el simple hecho de que esté mencionado ya es una consideración extra. No se puede impugnar. Además, en su carta decía que yo era una mala hija. Ja. Durante la llamada, fue falso amable. Me preguntó si sabía de la carta, si lo había reconsiderado, si de verdad quería llevar esto tan lejos. Me dijo que iba a arruinar mi relación con mi única familia. Me reí un poco porque no hablaba con ese hombre desde hacía años, antes de que muriera mi papá. Mi familia cercana es mi hermano y mi abuela, y ninguno de ellos está loco. Él siguió insistiendo con que no debía arruinar relaciones que tal vez iba a necesitar en el futuro. Cuando me harté, le pregunté, ¿y para qué te necesitaría? Se quedó callado y dijo algo más sobre la familia. Le respondí que no, que estaba bien, y le colgué. No fue muy satisfactorio, pero estaba tan agotada de escucharlo que solo quería terminar la conversación. Llamó unas cuantas veces más hasta que lo bloqueé. Me arrepiento de no haberle dicho algo más fuerte, pero en ese momento estaba tratando de no ponerme a llorar del coraje. 2 primas, hermanas, una de las cuales es la que le negaba comida a sus hijos y la otra casada con un policía, me mandaron mensajes larguísimos preguntándome si mi relación con ellas valía tan poco para mí. Les respondí exactamente lo mismo a ambas, que 1, no teníamos relación, y 2, que no decidí basado en eso. Ambas tienen hijos, 2 y 3 respectivamente, así que están recibiendo casi lo mismo que su mamá. Antes era más o menos amiga de una de ellas porque vivíamos cerca cuando estaba en la universidad, pero no hablo con ella desde 2015. Y con la otra, ni me acuerdo cuándo fue la última vez. ¿Qué relación, pues? Una sobrina, hija de una de estas dos, me escribió por Facebook. Fue inesperado porque ella no tiene nada que ver con esto y ni siquiera está mencionada en el testamento. Solo la tomé en cuenta yo por decisión propia. Me escribió para contarme que su mamá está volviéndose loca con todo esto, publicando cosas en Facebook, llorándole a su mamá, mi tía, etc. Muy divertido. No sé por qué me escribió eso. No le respondí. Tiene como 12 o 14 años, creo, así que quién sabe. Pero no parecía molesta conmigo, fue solo raro. Un abogado, contratado por otra prima y su papá, mi tío el de bienes raíces, me mandó una carta certificada por mensajería express. Primer error, toda comunicación debe ser a través de canales oficiales, no a mi dirección personal. Segundo error, dijeron que me estaba aprovechando del patrimonio de mi papá para beneficio personal, sin tener idea de cuánto estoy recibiendo yo o los demás, porque no han hablado con mi hermano ni con la viuda, que son los herederos reales. Tercer error, quieren demandarme por daño emocional en un futuro cercano. Ja. Eso no funciona así, no estamos en Estados Unidos, y no se puede demandar por eso aquí. Le mostré la carta a mi abogado, que se la pasó al notario. Ambos coincidieron en que el abogado que mandó eso probablemente solo buscaba sacarse un dinerito rápido, porque nadie en su sano juicio intentaría demandar por eso.
Todo indica que es un caza-ambulancias, de esos abogados baratos que agarran cualquier caso por desesperación. Puede que intenten hacer algo más, pero como me dijo mi equipo legal, no les preocupa. Yo tampoco estoy perdiendo el sueño. Una tía política, ni siquiera es familiar de sangre, no me contactó directamente, pero me enteré de que seguimos siendo amigas en Facebook. Está publicando sin parar esas imágenes cursis con letras blancas sobre fondos de flores pixeladas, hablando sobre la traición familiar, nada es para siempre, bla bla bla. Todos conocemos a alguien que hace eso. Creo que está publicando entre 3 y 5 veces al día. Muchos de los posts tienen GIFs brillantes. Si publica 2 veces más, la borro. Nada grave, solo gracioso. La viuda también recibió su carta. Se la entregó en persona el notario, porque tenía que ir a firmar unos papeles. Esta vez no llevó a su hija, Jay. Su yerno, que es un idiota, le explicó lo que decía la carta. Ella la leyó, la entendió, y dijo que estaba conforme. Incluso dijo que era más de lo que necesitaba. Muy elegante. El yerno sí quiso preguntar al notario sobre acciones legales, pero básicamente le dijeron, ¿y tú quién eres? Tú ni pintas aquí. Lo sacaron. Ella ya firmó su aceptación, así que no hay vuelta atrás, aunque su hija la convenza de lo contrario. Todo muy tranquilo y sin drama, lo cual agradezco. Y puedo prometer que la viuda va a estar muy bien cuidada, siempre y cuando no desarrolle un vicio de $10,000 al día en cocaína, es una frase que leí en Reddit y me encantó. Mi pareja, le mencioné por encima que iba a tener que encontrar dónde estacionar el segundo carro porque no tenemos espacio. No lo entendió. Qué ternura, jaja. Él sabe que no vendí algunos autos, pero ni siquiera se dio cuenta de cuáles me quedé. Va a tardar como un mes más en que todo el papeleo se complete y los autos cambien de dueño oficialmente. Planeo firmar todo y luego entregarle las llaves como en uno de esos TikToks cursis. Pero no lo voy a grabar. Ni siquiera tengo TikTok. Ah, y el auto que me quedé para él es un Audi R8 Spider gris azul que odio. No me gustan los deportivos, pero a él le encantan, así que será un regalo perfecto. Mi hermano se va a quedar con un BMW y la moto Suzuki favorita de mi papá. Ambos le servirán mucho porque su carro actual es una basura. Yo me quedo con el auto que ya tengo, no me interesaban los demás. Eran autos pequeños y deportivos, súper incómodos. Yo soy más de SUV. La viuda no tiene licencia, así que no necesita carro. La hija de la viuda seguro quería uno, pero qué pena, no le tocó ni mierda. Mi hermano, este fue mi momento favorito. Decidí decirle yo misma lo que le iba a tocar, porque como mencioné, él estaba feliz solo con una moto, un carro y unas cuantas cosas sentimentales de mi papá, como un viejo Rolex. Nada más. Pero yo no iba a permitir eso. Quería hacer algo dramático, así que lo invité a almorzar y llevé todos los papeles. Eran como 16 páginas. Se puso a leerlas y casi se queda dormido, jaja. No le va bien con el lenguaje legal ni con los documentos largos que no son de su trabajo. Cuando llegó a las últimas 3 páginas, donde están los activos, él creyó que esa era la herencia total de todo el mundo. No entendió que era su parte. El número es larguísimo, lo entiendo. Yo no bebo, pero en ese momento me dieron ganas de echarme un vodka. Yo estaba emocionadísima por su reacción, y él nada. Así que tuve que explicarle suavemente que lo que estaba leyendo era su parte. Se quedó en shock, volvió a leer todo con atención, y me preguntó si estaba segura. Me dijo que era más dinero del que había imaginado tener en su vida. Él no es muy emocional, así que no hizo ningún gesto, pero me tomó la mano, y yo me puse a llorar como bebé, ahí mismo, en el restaurante. Una mesera me trajo pañuelos. Fue tan fuerte que ni siquiera lloré así cuando murió nuestro papá. Nos quedamos ahí sentados un buen rato, yo llorando y él viendo los papeles. Fue 1000 veces más satisfactorio que cuando armé todo el plan de reparto. En ese momento era solo venganza. Pero si pudiera repetirlo, lo haría todo por ese momento con mi hermano. Cuando me calmé, hice lo que me habían sugerido en mi post anterior, le pregunté si quería recibir todo de golpe o ponerlo en un fideicomiso. Me pidió que se lo explicara bien y luego dijo que prefería dividirlo, una parte como pago mensual y otra como dinero para desperdiciar. Su primer plan es irse un mes de vacaciones a Buenos Aires, random, pero bueno. Aceptó hablar con mi asesor financiero para que le ayude a organizar todo. Así que tendrá dinero para mandar a todos al carajo, y también seguridad a futuro. Ganar, ganar. No creo que haya asimilado todo emocionalmente aún, jaja.
Me preguntó por la parte de la viuda, porque entre ellos ha habido roces, pero no le molestó que recibiera más. No le guarda rencor. Sabe que casarse con nuestro padre no fue un paseo. Y eso es todo. Perdón si esperaban más drama. Nadie se metió a mi casa ni rayó mi carro. Solo cartas, insultos, llamadas, y uno de los momentos más hermosos de mi vida con mi hermano.